Hola amigos, bienvenidos a los lunes de Ligalsila. En esta ocasión les traemos un tema súper interesante que seguro han escuchado más de una vez. Tanto en medios como por sus conocidos, sobrinos, hijos, seguro ha llegado este tema a sus oídos. Y en esta ocasión les vamos a hablar de sexting y de nudes. Me da mucho gusto que me acompañe mi buen amigo Juan Luis Conde, director de Novus Concilium. Y ahora, como verán, va a ser una sesión en que en lugar de que yo pida una opinión, vamos a hacer una conversación porque este tema está buenísimo para platicarlo. Entonces, ustedes seguro han escuchado, dependiendo de su generación, de la práctica de compartir digitalmente fotos que se pueden considerar para pronto sexuales, con desnudez total o parcial, y que estas fotos se comparten o se toman a veces con consentimiento, y que el problema llega cuando este contenido se comparte sin consentimiento y puede ocasionar pues graves daños a la víctima de esto. Entonces, el punto aquí es que vamos a hablar de nudes, y a quien no le gusten los anglicismos y les dé duro en su hispanidad, entonces pues llamémosle fotos de encueradas o encuerados o semi encueradas. El punto es hablar del tema. Entonces, primero quiero acotar que vamos a hablar únicamente de nudes, o sea, sexting consensual, y lo que pasa cuando ese consentimiento es traicionado, pero que de inicio ese contenido se generó con consentimiento. No estamos hablando de videos de hoteles que se toman sin consentimiento, ni de gente que toma fotos de las mujeres en lugares públicos sin consentimiento o que les meten el teléfono debajo de la falda. Jamás. No estamos, en este punto solo vamos a hablar de contenido que se generó en primer término con consentimiento. Entonces, primero, vamos a tratar de definir o dar un concepto de qué son nudes. Bueno, pues las nudes las podemos definir como fotografías o videos en versión digital en los que se muestran a una persona total o parcialmente desnuda. Y ahí sí lo vemos rapidito, o sea, ahí no nos metemos a contenido o a palabras ambiguas como sensual, pornográfico, o sea, dejémoslo en lo más sencillo, total o parcialmente desnudos. Entonces, hay varias opciones que nos da el derecho para proteger estas nudes, que son generadas principalmente con consentimiento, en primer término con consentimiento, y que después son compartidas sin este consentimiento. Y de eso me gustaría platicar contigo, Juan Luis. Por supuesto, muchas gracias por tenerme en el lunes de Ligalsila. Me siento verdaderamente honrado de poder compartir este espacio contigo. Y efectivamente, como tú dijiste, el derecho protege tus nudes. Y si me permites decirlo, me parece que el orden jurídico o el cúmulo de leyes debe de ser interpretado para poder generar un sistema en donde los seres humanos puedan practicar su sexualidad a través de medios digitales en un entorno seguro o por lo menos menos riesgoso. Esto con base en el derecho humano que todos tenemos al libre desarrollo de nuestra personalidad. Y como tal, podemos ver que en todas las leyes que tenemos dentro de nuestro orden jurídico existen muchas disposiciones que nos pueden ayudar a proteger nuestras nudes. Por ejemplo, el derecho de autor, en donde claramente se establece que tanto la persona que toma la fotografía o el video tiene derechos para autorizar o prohibir su difusión o divulgación. Entonces, si una persona se toma un selfie, por ejemplo, tendría los derechos para autorizar o prohibir su divulgación. Y en segundo término, también en la Ley Federal del Derecho de Autor, se establece el derecho que tienen todas las personas a cuidar su imagen. Es decir, se prohíbe compartir imágenes o videos que contengan las características físicas o la imagen de una persona sin su consentimiento. Y cuando se comparte sin el consentimiento del titular de la obra, ya sea la foto o el video
o cuando se comparte sin consentimiento de la persona cuya imagen aparece en esta representación, se crean acciones legales que pueden ayudar a defenderte, ya sea a limitar la difusión de este contenido o incluso a acceder a indemnizaciones por responsabilidad legal. Así es. Y aunque la ley de derecho de autor puede ser lo primero en lo que pensamos, que por cierto, me gustaría también tocar el punto de que si necesitas tener un registro ante el INPI para hacer efectivo tu derecho. Porque eso es lo que también se han preguntado algunas personas en algunos foros. La respuesta clara es no. No necesitas un registro ni del indautor, ni del INPI, ni de nadie para que se te reconozca el derecho de autor sobre una fotografía. La ley es muy clara que no necesitas cumplir formalidad alguna para reconocer el derecho de autor. Basta con que la obra se fije en un soporte material. En el caso de nudes, al momento en el que le das clic a la cámara para tomar la foto o al momento en el que le das clic a la cámara para empezar a grabar el video, estás generando los derechos de autor sobre esa obra. Así es. Yo coincido completamente y bueno, es que aparte es lo que dice la ley, o sea, no se anden dando ahí vueltas de que si no se puede proteger porque no está registrado. O sea, imagínense el brete que sería registrar todas las fotografías, o sea, voy a registrar mi nude para que esté protegida, o sea, solo imagínense cómo se escucha eso. Entonces, sí se puede proteger. Pero bueno, aunque el derecho de autor sea lo primero que podemos pensar como una solución legal, también existe otra, que son los términos y condiciones, que generalmente no leemos, pero ahora sí nos conviene leer. Porque los términos y condiciones, que siempre me gusta repetir la definición de Jaron Lanier de si la vida te da limones, haz términos y condiciones, aquí también en los términos y condiciones se incluye generalmente que tienes que ir alineado con o sea, tu uso del sitio, de la plataforma, lo que sea, tiene que ir alineado con sus políticas de comunidad y puede haber cosas específicas de que no utilices o que no publiques contenido que pueda dañar derechos de terceros. Entonces, si tú, por ejemplo, en Facebook publicas contenido sin consentimiento que viola la privacidad de alguna persona, ya estás violando los términos y condiciones. Entonces, así como ¿te acuerdas, Juan Luis, que en algún momento se hizo bastante famoso decir que la policía de Facebook estaba súper atenta al pezón femenino? Porque en el momento en el que salía un pezón femenino, no en grupos, que es ahí el problema, no en grupos, sino en el timeline general, se puede reportar inmediatamente era bajada, porque esto también va en contra del uso aceptable que dicta Facebook para sus servicios. Entonces, esto no aplica o no aplica siempre, por ejemplo, para grupos. O sea, no que no aplique ahí, sino que no se puede ver tan rápido. O sea, si estoy en un grupo en el que voy a compartir ese contenido sin consentimiento, pues obviamente la gente ahí no lo reporta. Pero ese contenido también es violatorio de los términos y condiciones y en teoría Facebook podría incluso cerrar esas cuentas, que por supuesto vuelven a abrir y se reproducen como cucarachas y sí. Pero lo que les quiero decir es que los proveedores de servicios también tienen modo de cerrar esas cuentas y ustedes como usuarios tienen modo de reportarlas porque es una violación a los términos y condiciones. Y tal vez se podrían preguntar, pero bueno, o sea, WhatsApp tal vez no tiene eso, ¿no? Porque no tengo el timeline ni nada y simplemente estoy compartiendo mensajes. Pero WhatsApp incluso lo tiene bien específico, o sea, si violas derechos de terceros, incluida la privacidad, podemos cerrar tu cuenta y eso es en violación a los términos y condiciones. Son los términos y condiciones que les digo, pueden ser bastante amplios por esto de que los generas para que se usen de acuerdo a lo que tú quieres que hagan tus usuarios. Generalmente traen esta parte de no dañar a terceros, no irte con, o sea, que no dañes, que no invadas la privacidad. Entonces, también tenemos esa opción. Y también podemos tener responsabilidad civil por daños o show me the money, como le dice Juan Luis.
Por supuesto, claro que sí. Y qué bueno que comentas términos y condiciones, porque creo que es un punto muy relevante. Incluso eh, uno de los grandes problemas que yo he detectado en el tema de derecho a la imagen es que lo más importante es ponerle un alto a la divulgación de ese contenido para que evitar que se sigan causando daños, ¿no? Y los términos y condiciones, como tú lo comentas, también pueden tener las famosos takedown o las famosas solicitudes de notificación y retirada, que algunas personas en México argumentan que es censura, pero curiosamente te pudieran también ayudar a cierto punto en ciertos casos para retirar imágenes o nudes que han sido compartidas sin consentimiento, cosa que es muy importante considerar. Incluso este tipo de actividades, por supuesto, como lo comentas, pueden generar responsabilidad civil pues, extracontractual por los daños, tanto morales o patrimoniales, que causa una persona por actuar en contra de la ley. Como ya veíamos, la Ley Federal del Derecho de Autor establece que es ilegal, no se puede compartir la imagen de una persona sin su consentimiento. Pero además hay otras leyes. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la famosa ley de responsabilidad civil para la protección de la intimidad, del honor y de la vida privada, también establece que compartir imágenes de una persona, ya sea en facetas íntimas o no de su vida, es ilegal y atenta contra el patrimonio moral de una persona. Entonces, cuando actúas ilegalmente, cuando divulgas esta imagen, este contenido, esta nud, puedes estar incurriendo en supuestos de responsabilidad civil extracontractual. ¿Y esto a qué se refiere? Pues que te van a poder demandar y que te van a poder hacer que pagues una indemnización por los daños patrimoniales o por los daños morales en caso de que te conduzcas de esta manera ilegal, cosa que es también muy importante, porque hay veces que las víctimas reciben daños tremendos, horribles, y más cuando estas víctimas son mujeres, porque vivimos en una sociedad que la verdad juzga a las mujeres con una doble moral enorme. Este tipo de afectaciones les pueden llegar a causar daños no solo patrimoniales, sino morales, que les afectan muchísimo en su vida personal, en su vida familiar, incluso en su vida pública. Y esto, pues, te da lugar o te genera el derecho a recibir una indemnización por estos daños, porque nadie puede ir por la vida causándote daños así sin ton ni son, incumpliendo la ley, ¿no? Así es. Y también, pues, otra de las vertientes para el uso de las nudes es la parte penal, que ahí es donde, por ejemplo, tenemos los esfuerzos que han hecho el Frente Nacional por la Sororidad para la Ley Olimpia. Y es bien importante tomar en cuenta que esto no viola la libertad de expresión, el hecho de que sea una conducta punible. Y, por ejemplo, platicándolo con Stephanie Valerio, que también es parte del Frente Nacional por la Sororidad, comentábamos que es bien importante hacer énfasis en que la visión deje de ser como de duda a duda, ¿no? O sea, ay, es que fulanito nada más compartió fotos que había tenido con su chava en algún momento, o sea, dejar de verlo a ese nivel y empezar a ver los mercados sexuales, ¿sí? O sea, ahí donde pueden terminar esas nudes y que esa es la justificación para que sí pueda existir responsabilidad penal, aparte de que, como bien dijiste, Juan Luis, hay un enorme daño que se hace a las víctimas, pero también puede ser que establecer o incorporar a los códigos penales estas conductas, no que resulte, o sea, que no sea adecuado, ¿no? Sino que tal vez no sea la solución como a veces se quiere redactar, ¿no? O sea, hay ocasiones en las que, dependiendo cómo cada estado lo incorpora, pueden tener mejores redacciones que otros, ¿no? Recientemente vimos el caso de Sonora, cuya redacción es terrible, pero también ahí me gustaría saber tu perspectiva, Juan Luis, de qué, o sea, ¿qué opinas de que se incorpore esto, o sea, la conducta no tan acotada o mal redactada en distintos códigos penales?
A ver, definitivamente tenemos que partir de la base de que compartir una imagen de desnudo de una persona sin su consentimiento es violencia, ¿no? O sea, yo creo que párale de contar. Sin embargo, a mí me parece que el derecho penal tiene que ser de última ratio, tiene que ser el último recurso. Y efectivamente no es lo mismo una conducta como tú la describiste, que sea de una persona, un dude que le manda al otro dude, mira la foto tal, que por cierto está mal, ¿no? Y que no lo hagan. Pero también hay conductas que son mucho más, digamos, perversas, como por ejemplo todo lo que es la producción y distribución sin consentimiento de material pornográfico a nivel industria, ¿no? Que ahí a lo mejor lo que tendríamos que pensar es la definición en materia penal de los tipos penales es muy importante porque el derecho penal es de aplicación estricta. Entonces, creo que debe de haber una responsabilidad enorme de nuestros legisladores para saber qué tipos penales redactar y cómo redactarlos para que realmente alcancen los objetivos que se quieren alcanzar. Y no nada más que lo usen como una bandera fácil para ganar votos o para ganar capital político, sino hacerlo como algo muy consciente, tratar de evitar lo que realmente se quiere evitar. Y tomando en cuenta que el derecho penal pues es de última ratio, ¿no? Es el último recurso y que generalmente, pues digo, no debe de lanzarse como una bandera para todas las actividades que son ilegales, ¿no? Sí, y esto no es disculpar las actividades. Creo que hay muchos niveles y hay muchos recursos y el objetivo es que veamos este derecho de nudes como un libre desarrollo de la personalidad y no nada más como un tema de punitivismo del Estado, ¿no? Claro, porque, bueno, pues tampoco es que tengamos un sistema de justicia, lamentablemente, que funcione muy bien. Entonces, y precisamente ahí vamos al punto de que, como bien mencionas, el derecho penal es de aplicación estricta. Y entonces ahí es donde se nos empiezan a entrampar las cosas, porque incluimos conceptos que no están generalmente definidos en la ley y que quedan al arbitrio del juzgador en el momento de la defensa para el abogado. Y entonces, ahí es cuando algunos abogados del búho, métanse a Twitter a ver el hashtag, se ponen a buscar la definición de privacidad, de intimidad, de sexual, pornográfico, sensual, en la RAE, ¿sí? Como si eso fuera a ayudar a dar mayor solidez al concepto. Entonces, a mí me gustaría platicar brevemente cuándo, o sea, porque no es la única vez, ¿eh? ¿Cuándo es que los abogados corremos desesperadamente a la RAE? ¿O por qué? ¿Qué opinas, Juan Luis? El litigio con la RAE es muy, muy chistoso. Eh, yo creo que es un poco la herencia que tenemos en México por venir de un sistema de derecho civil. Confiamos poco en nuestros jueces. Quizá esta no es la única razón, pero confiamos poco en nuestros jueces. Y no confiamos en que los jueces pueden interpretar las palabras que parecen ambiguas, ¿no? Y queremos que el legislador se dedique a definir todo de manera precisa y exacta, uno, como si fuera posible, y dos, como si fuera su función. Y realmente no, o sea, eso no nos va a llevar a ningún lado. Creo que es bien importante saber que, uno, la RAE no es una referencia legal, muchos la utilizan pues porque es un diccionario, ¿no? Y pues su valor académico debe tener, pero creo que es más importante entender que el derecho, al momento de interpretarse, debe de tomar en cuenta las realidades sociales y la definición del concepto, que pudiera parecer ambiguo, tiene que ser una definición social, no la que un grupo de viejitos sentados en decanos, sentados en concilio, toman, sino la definición como la usa la sociedad a la cual le vas a aplicar la norma. Entonces yo creo que sí, definitivamente es muy búho, pero por otro lado, eh, debemos de tener un poco más de confianza, desde mi perspectiva, en el juzgador, en que el juzgador también puede hacer una determinación de un concepto que parece ambiguo para aplicarlo a un caso concreto. Y hacia allá vamos, yo creo que el derecho va hacia allá, ese es el paso natural hacia donde va nuestro derecho con base en las últimas sentencias de nuestro Poder Judicial Federal.
Sí, y aparte yo creo que cuando se utiliza la RAE, por ejemplo, en este contexto, mucho es para desacreditar que hay una afectación a la víctima. Por ejemplo, se ponen a buscar privacidad o intimidad en la RAE o se quedan también con un documento que se hizo hace ya casi 20 años que se llama lo íntimo, lo público y lo privado, de José Garzón, si no me equivoco, tal vez me equivoque en el nombre, pero no en el apellido. Y en este dice que lo íntimo únicamente ocurre en tu esfera personal, en lo privado hay dos y en lo público ya hay más. Pero yo creo que ahí la parte de intimidad, como lo define, ya está muy superado, o sea, precisamente por los medios digitales, que ojo, yo no creo que los medios digitales permitan o que sean lo que el punto que abre toda esta violencia digital en contra de las mujeres. Son un facilitador, pero tristemente lo que pasa es que se replica el mundo analógico con la violencia tal cual que se tiene en contra de las mujeres en el mundo virtual. Es un facilitador y peor todavía, un amplificador. Entonces, no es que no existiera antes, ya todos lo sabemos, sino que se potencializa muy gacho. Entonces, te digo, lo que no me gusta es que se busquen esas definiciones para desacreditar, así como, bueno, pero pues tal vez no es contenido íntimo, porque así es como se definen los tipos penales. No es contenido íntimo porque ella era con dos, entonces intimidad es de una persona o no, o como sea que le traten de buscar en la definición de la RAE para desacreditarlo, que eso pues definitivamente a mí no me gusta. Y una de las cosas en sanciones ya de otras jurisdicciones, me gusta la Enough Act que propuso la ahora candidata Kamala Harris. Entonces, esto ella lo propuso en 2017 y traía, o sea, igual, castiga la conducta de tomar sin consentimiento o reproducir sin consentimiento imágenes sexuales, y ahí se va la definición del Código de Estados Unidos, que ya ves que ellos sí tienen definiciones de bastantes cosas y precedentes donde tienen todo y demás. Entonces, se va ahí esa definición, pero también como el derecho se sigue creando, pues su definición no está cerrada, esa también es una ventaja. Y una de las partes que incorporan en esta ley es que se viole la expectativa razonable de privacidad. Pero aquí no entra lo de que si hay un tercero, como está el proveedor de servicios de telecomunicaciones, ese no se considera ahí una parte, o sea, es como quien te da la facilitación para que compartas este contenido con la otra persona con la que lo generaste, pero no que por eso ya se viole la expectativa o que ya no exista la expectativa razonable de privacidad, lo cual yo creo que está bastante bien. Entonces también ahí con la técnica legislativa, ahí, o sea, sí pudieron ver como esto puede tirar el tipo o tirar la conducta. Entonces ahí también se castiga con multa y con prisión. Pero bueno, entonces esto es ya más o menos la perspectiva que les queríamos dar de las distintas aristas que hay para proteger sus nudes, y sobre todo pensando que tal vez si somos o sea, si son de mi generación o de la generación de Juan Luis o todavía unos 10 añitos más jóvenes, podrían pensar, híjole, nudes, sexting, no, es inseguro, lo cual es cierto, pero tomen en cuenta que esto también va muy dirigido, o sea, este estudio y estos esfuerzos también van muy dirigidos a una generación no solo nativa digital, sino que ya tiene el sexting y compartir nudes con sus parejas como una forma de comunicación normalizada, sin violencia, con consentimiento, o sea, cuando lo hacen bien. Por supuesto que hay un montón de cosas que ahí pueden salir mal, que si terminas más con el novio, que si te hace revenge porn, que fue como mucho de esto también empezó, pero no hay que perder, o sea, no hay que no hay que perder de vista que esto es una forma que ya se tiene de comunicación normal. Y si decimos, mira, mejor que no lo hagas o porque es demasiado inseguro, en un punto vamos a perder la atención justamente de esa población que lo está haciendo. O sea, es como si les habláramos del anillo de la pureza, ¿no? O sea, no, quien no quiera, no lo van a, o sea, quien lo quiera hacer, lo va a hacer. Solo la diferencia, creo, es que las mujeres están expuestas a ser avergonzadas y a ser, pues,
su reputación sea castigada, vilipendiadas, etcétera. Y el hombre, al compartirlas, no siente este miedo, porque esa es la diferencia justo de la cultura patriarcal, ¿no? Que al ejercer tu sexualidad como mujer tienes un montón más de amenazas y acotaciones. Entonces, no sé cuáles son tus conclusiones de esto, Juan Luis. Digo, creo que tú lo pusiste de una manera muy correcta. Mis conclusiones serían que lo más correcto desde mi punto de vista es enfocarnos en el derecho de nudes como una expresión del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Es decir, que todos tenemos este derecho a elegir cómo desarrollar nuestra personalidad libremente, sin coacción, y que nos da derecho a decidir si queremos compartir nudes o no. Y el Estado y los terceros deben de respetarlo. Y saber que, pues, a ver, compartir nudes no es inherentemente malo, y menos ahora en estos tiempos de pandemia. Yo creo que muchos y muchas personas están buscando expresarse de esta manera que es muy válida y que es muy inherente a la naturaleza humana. Y también habrá personas que no lo quieran hacer. Qué bueno, en ejercicio de su libre desarrollo de la personalidad, habemos abogados y llamo a los jueces y llamo a los legisladores a que realmente nos pongamos a trabajar en la creación de un sistema jurídico que permita poder ejercer esto de una manera segura o por lo menos menos riesgosa. Esa sería como mi conclusión. No estigmatizarlo, entender lo que tú señalaste, Ana, de que efectivamente esto es un tema en donde todas las personas se ven afectadas, pero mucho más las mujeres, y entender estas realidades sociales para que al momento de construir el derecho lo construyamos de una manera que sea en beneficio de la sociedad. Y, en este beneficio que tenemos de poder expresarnos y de poder expresar la sexualidad de una manera, pues sí, protegida, ¿no? Esa sería como mi conclusión, y hacia allá es donde creo que debería de ir el derecho de nudes. Muy bien, pues mira, yo estoy completamente de acuerdo y solo quiero cerrar diciendo que todos vivimos nuestras vidas en línea. Entonces, si seguimos pensando esto de que son vidas separadas y una la puedo tener completamente lógica, habrá quien generacionalmente sí lo pueda hacer ahorita. Pero les digo, pensemos en las generaciones más jóvenes. Y como ya les he platicado en otras ocasiones, que ya lo dijo P.W. Singer muy atinadamente, que la vida digital no es un lujo, no es una extensión, no es un apéndice o una cosa ajena a nuestra vida analógica, es la vida misma. Y así, con esa visión es que la tenemos que proteger y tenemos que entender que ni en una ni en otra compartir ese contenido, porque créanme que en el analógico tampoco era seguro pasarle una foto a nadie. Hay que ver cómo se pueden minimizar esos riesgos. Y se los digo también desde la perspectiva, por ejemplo, de ciberseguridad. O sea, no hay, nunca puedes estar 100% seguro, como teniendo aún el sistema más sólido, nunca puedes estar 100% seguro. Entonces, ese es el riesgo que hay que acotar, y que las personas que ejerzan su sexualidad compartiendo sus nudes entiendan los riesgos a los que se exponen y de qué forma los pueden minimizar, no simplemente decirles que no, porque ahí es donde están viviendo su vida, no les podemos poner simplemente una puerta o negarles, ¿no?, el acceso a esto. Y creo que a mí lo que me gustaría también, fortaleciendo una cultura de cómo ejercer su sexualidad digital responsablemente, que se acabe con el comercio de la vergüenza en contra de las mujeres. Eso es lo que definitivamente tiene que acabar. Pues muchas gracias, me dio muchísimo gusto tenerte como invitado, Juan Luis. Fue una gran conversación, espero tenerte pronto. Muchas gracias, Amix, por ver este capítulo y nos vemos el próximo lunes.